Bueno, pues vamos a empezar a avanzar materia del tema 6. El tema 6 empezaba con el cálculo de secciones de conductores y la segunda parte, que es la que nos quedaba por ver, es acerca de la corrección de factor de potencia. Cuando vimos el factor de potencia en corriente alterna, lo definíamos como, en blanco, el factor de potencia, lo abreviamos como F de P. Se define como el coseno del ángulo φ, donde φ es el desfase entre tensión e intensidad. Si recordáis, en alterna, si yo pinto unos ejes cartesianos, tensión e intensidad, si esta es mi curva de tensión, una curva de tensión senoidal, si tengo un circuito puramente resistivo, donde esto es el tiempo y esto es tensión o intensidad según sea la curva, pues si tengo un circuito que es solamente resistivo, como digo, la intensidad y la tensión están en fase. ¿Eso qué significa? Que la curva, la tensión y la intensidad, cuando, esto va a salir un poco regular, cuando la tensión es máxima, la intensidad es máxima cuando la tensión es máxima, ¿de acuerdo? Y cuando son cero, las dos son cero. ¿Qué sucede cuando tengo en un circuito, tengo condensadores o tengo bobinas? Pues cuando tengo condensadores o tengo bobinas, se aparece, vimos, un desfase. Aquí pintamos el tiempo y aquí tensión o intensidad según corresponda. Entonces, si tenemos aquí la curva igual que antes, la curva de tensión, ¿cómo vamos a poner la intensidad? Pues la curva de intensidad puede estar adelantada o atrasada. Si tenemos un circuito con bobinas, lo que va a suceder es que la intensidad va atrasada. ¿Eso qué significa? Que va en un tiempo posterior, va más a la derecha, ¿verdad? Va siguiendo a la tensión, puede ser mayor, puede ser menor, pero más hacia la derecha, va atrasada, ¿vale? Y atrasada cuando tenemos bobina, inductancia. ¿Qué sucede cuando tengo condensadores? Pues lo contrario, que la intensidad va adelantada. Condensadores, ¿vale? Entonces lo pintaríamos hacia la izquierda, en este caso, ¿vale? Esto sería mi curva de intensidad. Esto es intensidad y esto es intensidad y en rojo tenemos tensión, ¿vale? Adelantado o atrasado. ¿Cuánto? Pues un ángulo en general φ. Sabemos que, por ejemplo, si φ es igual a 0, quiere decir que están en fase, que es como lo hemos pintado antes, que el máximo de uno coincide con el máximo del otro. Si φ, por ejemplo, vale 180, significa que, mejor 90, significa que si esta es la curva de tensión, la curva de intensidad va desfasada. Esto sería un ciclo completo de aquí a aquí, pues iría un cuarto
desfasada un cuarto, es decir que el máximo, si esto es la mitad de un ciclo y esto es un cuarto de un ciclo, la intensidad estaría más o menos desplazada, si la pintamos con bobina atrasada, estaría un poquito así, ¿no? Y si phi vale 180, quiere decir que los máximos de uno coinciden con los mínimos de otro. Los máximos de, por ejemplo, si esto es tensión, la intensidad iría completamente desfasada. El máximo de tensión coincidiría con el mínimo de intensidad, ¿vale? En azul estoy pintando las intensidades y en rojo las tensiones. Todo esto es repaso. Recordad también que podíamos pintar esto en forma de fasores, ¿de acuerdo? Entonces, en forma de fasores yo tenía un fasor tensión y un fasor intensidad. Vamos a ir pintándolo atrasado. Cada uno medía una longitud dependiendo de lo grande que fuera la tensión máxima o la intensidad máxima. Y este es el ángulo de desfase. Y cada uno de estos giraba en torno a un círculo, ¿vale? Esto daba vueltas, ¿de acuerdo? En otro instante posterior, yo puedo pintar esto en un instante posterior y la tensión la pintaría aquí. La intensidad la puedo pintar aquí, pero el ángulo de desfase entre ellos, si lo hubiera pintado exactamente igual, sería el mismo, ¿vale? Eso quiere decir que hay un desfase phi. Bueno, ¿para qué estamos contando todo esto? Bueno, página nueva. Estamos contando todo esto porque normalmente las instalaciones eléctricas, si yo pongo bobinas, es decir, motores, que son bobinas eléctricas, voy a introducir en mi red un desfase entre tensión e intensidad. Y a mí eso no me interesa por razones que ya vimos en clase. Una de ellas, esas razones, es que estoy exigiendo a mi red de distribución una intensidad mucho más grande de la necesaria, porque para una misma potencia activa útil, que es el trabajo que va a hacer mi motor, voy a necesitar usar mucha más intensidad, ¿de acuerdo? Para un mismo factor, para un factor de potencia. Entonces, si yo tengo un factor de potencia bajo, quiere decir que estoy utilizando mucha intensidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una instalación donde esto es fase y neutro, una instalación monofásica con un motor monofásico, supongamos que esto tiene un factor de potencia de 0,8 y supongamos que nuestro distribuidor nos exige que tengamos un factor de potencia de 0,9 y tenemos que corregirlo a base de condensadores. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a poner en paralelo un condensador, una batería de condensadores, de manera que voy a corregir este factor de potencia. Si recordáis, vimos también el triángulo, vimos triángulo de potencia y triángulo de impedancia. El de impedancia me representaba la impedancia total del circuito, la resistencia del circuito y la reactancia debida a bobina menos la de condensadores. Y esto era el ángulo de desfase phi. Si las bobinas tienen más reactancia que el total de los condensadores, pues el phi será pintado así y tendré una intensidad en retraso. ¿Qué pasa lo contrario? Que tengo más condensadores, pues la phi se pinta así
y entonces la intensidad iría adelantada, ¿vale? Si la reactancia de los condensadores fuera mayor. En nuestro caso estaríamos en esta situación de aquí porque tenemos inicialmente solo bobinas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer al introducir en nuestro circuito, al introducir un condensador como este? Que como este tiene un signo menos, la reactancia va a tirar para abajo de esto, va a disminuir mi ángulo phi de desfase, que es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Para introducir una capacidad en mi circuito. Vamos a ver cómo sabemos qué condensador es el que tenemos que meter, qué capacidad tiene que tener nuestro condensador. No podemos pasarnos de meter demasiada capacidad en nuestro circuito porque entonces corremos el riesgo de que nuestro circuito sea capacitivo, es decir, pasarnos por aquí hacia abajo, y entonces la intensidad, hemos dicho, iría adelantada, y eso sí que no podemos permitirlo. Las eléctricas eso nos quieren que vayamos con que se inyecte energía a la red de condensadores. ¿Qué capacidad tenemos que usar? Bueno, para ello, para saber qué capacidad tenemos que usar, que esos son los problemas que vamos a plantear en este tema, lo que tenemos es primero que pintar el triángulo de potencia. Recordad que si tenemos un triángulo con mi mismo desfase phi, el triángulo de potencias teníamos aquí la potencia aparente, aquí la potencia activa o útil y aquí la potencia reactiva. Y aquí mi ángulo de desfase. Entonces, imaginemos que yo tengo, vamos a poner un desfase un poco exagerado grande, inicialmente estoy en esta situación. Un ángulo de desfase bastante grande y le voy a llamar phi 1. Esto sería la potencia aparente, esto sería la potencia activa y esto la potencia inicial reactiva de mi circuito. Que en el principio eso será debido nada más que a las bobinas, ¿de acuerdo? Esto será debido nada más que a las bobinas de mi motor. Es un tema de bobinas, autoinducciones. ¿Yo qué quiero hacer? Este ángulo phi 1 lo quiero hacer más pequeño. Quiero traerme, voy a pintar otro color, quiero traerme hacia abajo esta hipotenusa y pintar un ángulo aquí más pequeñito que le voy a llamar phi 2, el de fase final. Entonces al final me va a quedar aquí todo este lado, esta longitud de este lado le voy a llamar Q2, potencia reactiva final. Bien, ¿cuánto vale phi 1 y phi 2? Bueno, pues eso ya lo sabéis. Phi 1 vale, pinto en blanco, phi 1 vale el coseno menos 1 del factor de potencia inicial, que nosotros hemos dicho, por ejemplo, 0,8, que es el que vamos a mejorar. Ahora calculamos esto cuánto es. Y phi 2, el final, será el coseno menos 1 de 0,9, que es el factor de potencia corregido que nos han dicho que queremos utilizar, ¿vale? Que queremos conseguir, perdón. Si nosotros en nuestra calculadora metemos 0,8 coseno menos 1, me dará que el ángulo phi 1 es 36, perdón, 36 con, redondeando, 36,9 grados. Y si hacemos lo mismo con 0,9 coseno menos 1, me sale 25,8, vamos a redondear, 25,8 grados. Bueno, pues ya tenemos cuánto vale phi 1 y phi 2. Añado página nueva. Por trigonometría sabemos que, voy a pintar el triángulo.
por trigonometría sabemos que si esto es S, esto es P y esto es Q, que Q partido de P es igual a la tangente de phi. Bien, pues entonces nosotros sabemos cuánto vale P, nuestra potencia en vatios de nuestro motor, y sabemos cuánto valen nuestros dos ángulos de desfase. Luego podemos sacar en principio cuánto vale la potencia reactiva, la inicial y la final. Vamos a hacerlo. La potencia reactiva inicial será entonces P por la tangente de phi sub 1. Y la final será P por la tangente de phi sub 2. Voy a pintar esto aquí. Pero claro, ¿qué pasa? Para bajar de aquí esta distancia, recordad que esto es debido al condensador. Luego entonces, este ladito que sobra, Q sub 1 es toda esta altura, Q sub 1 es toda esta altura, ¿vale? Esto es Q sub 1 y Q sub 2 es lo azul, esto. Luego entonces si yo hago Q sub 1 menos Q sub 2, lo que saco es la potencia reactiva debida al condensador. Y eso es la primera fórmula que nos tenemos, Q condensador, una C. Y esto es la primera fórmula que nos tenemos que aprender, que es que la potencia reactiva de mi condensador será Q sub 1 menos Q sub 2, es decir, P por la tangente de phi sub 1 menos P por la tangente de phi sub 2. Que esto es igual, saco factor común la P y me sale que es tangente de phi sub 1 menos tangente de phi sub 2. Y ya tengo la potencia reactiva de mi condensador. Pero todavía no conozco cuánto vale mi capacidad C. Para saber cuánto vale mi capacidad C, tenemos que recordar un poco de alterna, las definiciones de alterna de un condensador al que le hemos metido una corriente, un generador de alterna. Este generador genera una tensión V y por aquí circula en una intensidad I. Y este condensador tiene una capacidad C y por tanto tiene una impedancia XC. Sabemos dos leyes, dos fórmulas que vamos a aplicar aquí. La primera es la ley de Ohm para alterna, que me dice que la tensión que hay en el condensador es igual a la intensidad que pasa por la impedancia de mi condensador. Y la segunda fórmula que tengo que utilizar es la de la potencia. La potencia que me consume un condensador es solamente potencia reactiva, porque no tiene ningún elemento resistivo, es solo potencia reactiva. Entonces es igual que todas las potencias, es V del condensador por la intensidad. Si fuera una resistencia, pues sería potencia activa, tensión por intensidad. Estas dos fórmulas las vamos a combinar. Las combinamos y nos da esta formulita, ¿vale? Que la potencia reactiva es la tensión al cuadrado partido por la impedancia. Pero es que la impedancia también sabéis ya la fórmula cuál es, que no hemos hartado los problemas, que la impedancia de un condensador es 1 partido 2pi de la frecuencia por la capacidad. Todo esto lo metemos juntos y nos queda, combinamos y nos queda que la potencia reactiva de un condensador es Vc al cuadrado por 2pi por F por C. Como lo que yo quiero despejar es C, pues despejo C. C es igual a QC entre Vc al cuadrado
por 2 por pi y por F. VC será la tensión de línea, ¿vale? Tensión de línea de mi instalación. Normalmente será 230 en una instalación normal. La tensión de fase entre línea y neutro. Entre fase y neutro. Esta es la otra fórmula que tenéis que aprenderos. La primera fórmula que hemos puesto antes, que era para calcular, la tensión reactiva QC, y esta para calcular la capacidad. Vamos a hacer ahora un ejemplo.